Quique Bassat, buenos días. Tenemos que preocuparnos con estas imágenes, bueno, como nos preocupábamos viendo todo lo que pasó en Navidades, o los elementos de la vacunación, etcétera, hacen que estemos un poco más tranquilos. ¿Cómo lo ves? A mí no me dejan muy tranquilo estas imágenes, ni ninguna imagen de aglomeraciones de personas sin mascarilla, sin respetar las distancias de seguridad y sobre todo en el contexto de esta subida tan pronunciada que estamos viendo de casos. Es cierto que la trascendencia clínica de los casos que estamos viendo ahora no tiene nada que ver con la trascendencia clínica de los casos en olas previas, pero es evidente que si lo que queremos es contener la transmisión de esta pandemia, algo tendremos que hacer diferente porque ahora mismo vamos mal. Pero puede ser quizás un error ese mensaje de, bueno, ya está la mayoría de la gente vacunada, sobre todo los que son más de riesgo. En estos casos, al ser jóvenes, la mayoría pues tampoco lo va a sufrir. ¿Puede ser esto un problema en la percepción de riesgo que tengamos los fines de semana? Siempre hemos dicho que uno de los principales problemas durante toda esta pandemia ha sido la pérdida de percepción de riesgo. Y ya lo vimos cuando se anunciaron que llegarían las vacunas, la gente se relajó, lo hemos visto en múltiples ocasiones en el pasado. Es cierto que ahora nuestros más vulnerables están bien protegidos por las vacunas y la cobertura vacunal en aquellas personas de riesgo es altísima. Pero eso no quiere decir que los jóvenes no puedan enfermar, eso no quiere decir que no puedan entrar en la UCI. Y las cifras que estamos empezando a ver en algunas comunidades autónomas, donde ya están empezando a subir los ingresos hospitalarios, incluso los ingresos en UCI, sugerirían que lo que estamos viendo es el principio de una ola con consecuencias no tan graves como las previas, pero con alguna consecuencia clínica. Quique, nos estamos equivocando, deberíamos cambiar la forma en la que transmitimos este mensaje, es decir, cabe la posibilidad de que después de año y medio, cuando se nos escucha a los medios decir qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, entra por un lado y sale por otro. Sí, es que estamos repitiendo algunos errores que hicimos en primero de pandemia, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien es un contacto estrecho de un positivo, tiene que guardar 10 días de confinamiento estricto y se está rebatiendo a estas alturas esta cosa tan básica, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos que seguir reforzando los mensajes porque evidentemente no han calado lo suficiente. Estoy totalmente de acuerdo que hay que reforzar algunos de los mensajes negativos, como lo del COVID persistente, que puede afectar hasta un 10% de los que se infectan, y eso no es menor, es una consecuencia grave. Y luego tenemos que hacer alguna cosa para luchar contra esta variante fiesta, ¿no? Que ayer decía Jessica Mouso en el País, que es probablemente mucho más peligrosa que las variantes Delta y que las variantes más infecciosas, ¿no? Esta tendencia natural en el inicio de las vacaciones a irnos todos de fiesta evidentemente no es buena para la transmisión y es un factor enorme de riesgo de transmisión. Y o hacemos algo para evitar estas reuniones o no nos saldremos de esta subida de casos. Sí, de hecho tenemos la incidencia acumulada en 153 casos el viernes, estamos pendientísimos a ver esta tarde qué dice la actualización de Sanidad, pero es que entre los veinteañeros es prácticamente el triple y por los datos que nos han dado este fin de semana siguen subiendo los contagios. Por ejemplo, en Baleares, Navarra y Cataluña, en el caso catalán, en un día han notificado casi 3.300 positivos. Actualmente tenemos datos en comunidades que no se habían visto desde hace meses. Baleares, Navarra, Cantabria, casi todos los indicadores han subido en Cataluña. En una semana se han multiplicado por 5 el número de contagios, llegando a 25.000. Habrá una nueva ola en Europa a menos que seamos disciplinados. Más aún cuando ahora hay menos reglas. ¿Se están dando las condiciones para una quinta ola? El contacto social está creciendo, dando como resultado una explosión de contagios entre 20 y 29 años. Uno de los últimos brotes registrados entre jóvenes ha sido en Navarra y Aragón, por un grupo de estudiantes que ha estado de vacaciones en Salou. El resultado, 1 de cada 5 está dando positivo. Las discotecas eran básicamente como si no hubiera COVID. También de nuestra edad, pues bueno, la gente es bastante irresponsable en eso. Si tuviera 80 años le tendría miedo, si como tengo 20 no le tengo miedo. El hecho de que se haya triplicado esta incidencia en los últimos 2 meses desde que se retiró el estado de alarma nos habla de un repunte que va más allá de lo anecdótico, de lo puntual y que constituye en sí misma una quinta ola. A pesar de las nuevas variantes, no tendría el mismo impacto en términos de mortalidad ni de ocupación en UCIs, pero sí tendrá un efecto negativo en la atención primaria, no solo por los jóvenes, sino por aquellos que no tienen la pauta completa de vacunación.
Precisamente sobre las dosis hay comunidades como Cantabria que están planteando una nueva estrategia: adelantar la vacunación de los más jóvenes y asegurar así que el grupo que más amenaza a la incidencia pueda estar controlado. Pues vamos a ver los datos de esa incidencia en el conjunto de Europa y con la ayuda de Quique Bassat vamos a intentar traducirlos y ponerles un poquito de contexto. Miren, aquí tenemos los datos de casos diarios en Europa. Ya ven que en marzo teníamos este dato que en realidad era muchísimo más alto, pero como no había test para hacer pruebas, pues lógicamente eran prácticamente todas las personas que acaban en la UCI o una situación mucho más dura. Segunda ola la vemos en noviembre, aquí ya altísima, la tercera de enero, en la que ya vemos las consecuencias que tuvo todas las salidas de Navidad, y nos encontramos ahora en una media en Europa, Quique, de 64.500 casos diarios. Ponnos contexto, ¿esto qué implica? ¿Qué significa? Bueno, esto, aunque parece poco en comparación a las olas previas, lo que hay que fijarse es en la pendiente de la curva, cómo está ascendiendo de rápido esta curva, ¿no? Y esto lo que nos permite anticipar es que subirá mucho y durante unos cuantos días más. Y podremos llegar a números parecidos a los de olas previas, aunque de nuevo, para tranquilizar a los que nos estén escuchando, con menos trascendencia. Sí, tendrá menos trascendencia para el sector, bueno, para la ocupación hospitalario. Sí es verdad que tendrá consecuencias para la atención primaria, ¿no? Ya lo empezamos a notar. Si echamos un vistazo al mapa de toda Europa, no solamente de la Unión, aquí incluimos Rusia, pueden ver los casos bisemanales por millón de habitantes. La leyenda es muy simple: cuanto más oscuro veamos este azul, peor la situación, y la vemos especialmente, bueno, en países como Inglaterra, Reino Unido, Portugal, también Rusia y aquí en España. Quique, ¿la explicación de esto es variante Delta o hay algún elemento más? Bueno, en principio en España la variante Delta todavía no es la predominante, con lo cual eso no podría explicar todo, explicaría una parte. Aquí esencialmente son en España los casos entre la población no vacunada, ¿no? Y lo que debemos fijarnos y nos debe asustar mucho es lo que está pasando en Gran Bretaña, donde hay una proporción de gente vacunada con una única dosis mucho mayor que la que tenemos nosotros, y a pesar de eso están en un color muy oscuro en el mapa, ¿no? O sea, afortunadamente de momento una única dosis. Sí, pero te decía que afortunadamente de momento no se está traduciendo en fallecidos, pero es verdad que se empieza a saturar algo más el sistema, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y sobre todo la atención primaria, que es nuestra piedra angular de cómo atendemos la salud en este país, está en enorme riesgo de bloquearse, de saturarse completamente, simplemente por los casos que estamos viendo entre los jóvenes, que son tantos que vuelven a saturar nuestra capacidad de trazabilidad, nuestra capacidad de diagnóstico, etcétera, y no nos lo podemos permitir. Y que ya para terminar con esta explicación, vamos a ver los casos diarios, en este caso repasando en nuestro país desde que arrancó la pandemia. Vemos de nuevo este primer ola que, insistimos, fue mucho más alta de lo que vemos aquí, pero no había capacidad de hacer pruebas. Luego nos encontramos con una segunda ola que ha sido más larga en el tiempo. Una tercera que, como ven, bueno, fue absolutamente dramática. La cuarta consecuencia de esas vacaciones de Navidades, y ahora nos estamos situando en torno a casi los 10.000 casos diarios. ¿Cómo lo interpretamos? Recordemos que hemos pasado muchas semanas con alrededor de 5.000 casos diarios, cuando no se había producido este incremento. De hecho, estábamos muy estancados, ni bajábamos ni subíamos. Pero ahora claramente estamos alcanzando una tendencia ascendente, ¿no? Y eso nos debería preocupar. Y como he dicho antes, la pendiente de esta curva es muy pronunciada y eso nos permite anticipar, por desgracia, que los casos seguirán subiendo. No sabemos si a cotas tan altas como no las previas, pero seguro que mucho más altas de lo que vemos ahora. Quique Bassat, gracias por el contexto. Ojalá en la próxima conexión podamos decir que eso se está corrigiendo, mínimamente estabilizando. Muchas gracias.